Hey mis muchachonas y muchachones del trading, bienvenidos a una clase más con Trader School. En la clase de hoy vamos a estar viendo mucho más a fondo lo que son las estructuras de mercado. Debemos tener clara en qué estructura de mercado nos encontramos para tomar las entradas en esa dirección y reconocer nuestras probabilidades. Pero antes de todo te invito a conocer Swisset. Swisset es una herramienta que nos permite manejar una analítica bastante completa de nuestra operativa de trading. Nosotros los traders, para mejorar, necesitamos registrar nuestra operativa a través de un diario de trading y generar las estadísticas de nuestras estrategias. Nuestra solución es Swisset. Podemos conectar directamente nuestra cuenta e ir llevando nuestro diario de trading automáticamente en su plataforma. Así sabemos cuánto ganamos, cuánto perdemos, qué horarios son más exitosos para nosotros y qué estadística tiene cada una de nuestras estrategias. En fin, un sinfín de funcionalidades que tiene la plataforma, desde crear un plan de trading hasta simular las pruebas de fondeo en la empresa que prefieras. Así que entra al link que te dejamos en la descripción, regístrate y aprovecha Swisset. Bien, ya en este canal hemos entendido que el mercado es fractal y que también se compone por highs y lows, como estamos viendo. En este momento tenemos lo que es una estructura alcista, tenemos también lo que es una estructura bajista, ¿sí? Y también tenemos lo que es una estructura en consolidación que nosotros llamamos ya en este canal una estructura acumulativa, en acumulación, ¿sí? Tenemos esos tres tipos de estructura. Coloquémosle el nombre: tipos de estructura: alcista, bajista y acumulación. Bien, estos son los tres tipos de estructura que hemos entendido hasta ahora, ¿verdad? Una estructura alcista, una estructura bajista y una acumulación. También tenemos claro lo que es un fractal. Un fractal se compone de un impulso, un máximo y un retroceso en el caso de que sea alcista, y en el caso de que sea bajista, un máximo que tiene un impulso, un mínimo y un retroceso. ¿Ok? Vamos a borrar por acá y lo volvemos a hacer. Muy bien. Este sería un fractal alcista y este sería un fractal bajista. Entonces, dijimos que se compone de un inicio de un impulso, de un final de ese impulso y de un retroceso. ¿Ok? Si vemos en nuestras estructuras, sea alcista, sea bajista, vemos que está compuesta por fractales. ¿Ok? ¿Sí? Lo que es el inicio del impulso, lo que es el final de ese impulso, que en este caso, como es una estructura alcista, es un máximo, y también compuesta por un retroceso. Pero para reconocer las estructuras debemos entender algo bastante importante, que son los quiebres de estructura, que son los BOTS, y los cambios de estructura, que son los CHOCH. Tenemos que un BOS significa Break of Structure, que nos traduce un quiebre de estructura, y un CHOCH significa Change of Character, cambio de carácter, es decir, un cambio de estructura. Para poder entender dónde y cómo se produce cada uno de estos, debemos entender esta parte de lo que son los fractales. Como les decía, se compone de un impulso, un máximo o un mínimo, depende si es alcista o bajista, y un retroceso. Al momento que luego de ese retroceso se rompe ese último fractal, ya en ese momento el mercado me está haciendo un BOS. Por lo tanto, es un patrón de continuación de mercado. Ok, cada vez que el mercado me rompa ese último high o ese último low que el mercado me ha hecho, ¿sí? El mercado me está dando un BOS. Ok, luego de ese retroceso, ¿sí? Ese mercado me está dando un BOS. Es decir, que es un patrón de continuación en esa estructura. ¿Ok? Hace ese retroceso
y luego me sigue una continuación de esa estructura. Pero, ¿qué es el choch? El choch es cuando el mercado me hace un quiebre de esa estructura, ¿ok? Entonces, podemos observar que el patrón acá se rompe, me hace un boss y se rompe ese último fractal, pero luego de eso el precio me quiebra ese retroceso porque este sería el inicio de ese nuevo fractal. Recuerden que una vez me rompe acá, el inicio de ese nuevo fractal sería esta parte de aquí, ¿sí? Ese último low en caso de ser alcista y ese último high en caso de ser bajista. Entonces, acá el mercado me está haciendo un cambio de estructura, es decir, que me está haciendo un choch, ¿sí? Fíjense cómo el mercado se lleva esa última base de mi fractal y me hace un choch. ¿Qué pasa cuando el mercado me vuelve a hacer ese quiebre de estructura? Me hace un boss y estamos en presencia de un cambio de alcista a bajista, ¿ok? Fíjense cómo el precio me vuelve a dejar una base aquí y me deja un nuevo bajo, sí, me deja un nuevo low. Es decir, que el mercado ya me está marcando un probable cambio de tendencia. Ok, esto lo vamos a utilizar para poder alinear las temporalidades. Siempre les comento que debemos estar alineados en dirección a esa entrada que vamos a tomar, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Sí? ¿Cómo podemos entender la estructura? Si la estructura está alcista, si la estructura está bajista. Primero nos vamos a nuestra temporalidad más alta. Supongamos que en temporalidad de 1 hora tenemos marcada una zona de alta probabilidad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vemos que el precio alcanza esa zona en esa alta temporalidad. Yo lo que debo esperar es que el precio sea en mi temporalidad más alta, puede ser en mi temporalidad media o en mi temporalidad más baja, me haga ese cambio de estructura para yo comenzar a buscar esas entradas, ¿sí? Que me haga un patrón como este cuando yo baje de estructura, que tenga ese quiebre de estructura allí, que tenga ese choch aquí. Recuerden algo muy importante, para que me haga ese quiebre de estructura, el precio debe llevarse la base de mi fractal, ¿ok? Para que me haga ese precio, ese cambio de estructura, porque a veces suele suceder que el precio viene, hace esto, se queda ahí mismo y choca varias veces acá y luego me hace esto, ¿sí? Acá no está haciendo un cambio de estructura porque está entre la base del fractal y la parte superior de ese fractal, ¿sí? Ahí no me está haciendo ningún cambio de estructura. ¿Cuándo me hace ese cambio de estructura? Cuando el precio alcanza esa zona, me rompe acá y me rompe la base de mi nuevo fractal. Por eso es que debo entender cómo funcionan las fractalidades en el mercado y debo entender también cómo funcionan esas estructuras en el mercado. Ya al momento que se alinean mis temporalidades, supongamos en 1 hora, 15 minutos y 5 minutos, ya yo comienzo a buscar esa dirección de mercado. ¿Ok? Supongamos que en 1 hora alcanzó esa temporalidad, en 15 minutos me hizo esto y en 5 minutos se ve así. Yo acá puedo comenzar a buscar mi entrada en venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes que cometemos en el trading es que solamente tenemos la zona ahí y colocamos nuestra orden sin saber y sin mirar el precio. Colocamos nuestro stop, colocamos nuestro take profit y listo. No sabemos si el precio va a llegar, va a hacer esto y se lleva nuestro stop y sigue su camino, ¿sí?
para que nos dé indicio de que va a comenzar a utilizar esa zona como una zona de oferta, o en el caso por debajo que sea una zona de demanda, el precio debe llegar a esa zona y me debe hacer ese cambio de estructura para yo comenzar a buscar esa entrada en venta en caso de que sea que esté llegando a una zona de oferta, o en caso de que esté llegando a una zona de demanda, me haga un quiebre de estructura de bajista alcista y comenzamos a buscar compras. Ese error lo cometen mucho, que el precio, ¿sí?, viene en una tendencia alcista, me hace esos highs iguales, ¿sí?, y me hace solamente esto, ¿sí? Me hace solamente esto, me saca la liquidez de estos lows y luego lo que hace es venir a buscar esa zona por acá abajo que dejó aquí, ¿sí? Venir a buscar esta zona para luego sacar la liquidez de estos highs. Debemos tener eso claro. Para que el precio me haga ese quiebre de estructura, debe llevarse este low, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el inicio de mi nuevo fractal. Mi nuevo fractal va desde el inicio del impulso hasta el final de ese impulso. Por eso es que tengo que validar allí. Una vez lo rompa, yo ya empiezo a buscar esa entrada en venta porque me está marcando un cambio de estructura. Vamos al gráfico para que vean cómo se observa, ¿sí? Vean cómo el precio lo marco desde mi inicio de fractal, ¿sí? Marquémoslo acá con una línea que vaya completa, que no sea punteada, ¿sí? Desde el inicio de mi fractal hasta el final, ¿sí? Allí ya me está marcando un choch, ¿ok? Ya me está marcando un choch, es decir, que me está dando un indicio de un cambio de tendencia, ¿sí? Marco acá, fíjense cómo me hace un choch allí. Coloquémosle aquí la plantilla de choch, ¿sí? Y vemos cómo el precio va desde acá hasta acá abajo en ese fractal, ¿sí? Ese es mi fractal. El precio por acá adentro puede hacer esto, ¿sí? Puede hacer esto, pero hasta que no me rompa, ya sea esta zona de acá arriba o esta zona de acá abajo, yo no tengo un quiebre de estructura en ningún momento. Entonces, acá ya el precio me está haciendo un boss, ¿sí? Cuando me quiebra esta estructura, ya me está haciendo un boss. Vemos cómo va ese precio desde ese fractal, perdón, va desde aquí, ¿sí?, hasta el final de ese impulso, que en este caso sería aquí. Fíjense cómo el precio viene, rebota dos veces y luego viene y hace ese nuevo boss, ¿sí? Me hace ese nuevo boss y ya comienza desde el inicio del impulso hasta el final de ese impulso. Si el precio viene acá y me rompe aquí arriba, me estaría haciendo un choch, ¿ok? Me estaría haciendo un choch. Voy a colocarlo en la parte superior allí y yo ya podría ir buscando entradas por acá, ¿sí? Siempre debemos entender bien las estructuras, preferiblemente que esté alineada en la dirección que nosotros vamos a tomar, ¿ok? Fíjense en este sentido, ¿sí? El precio viene desde acá abajo, me hace ese fractal desde el inicio, vamos desde aquí arriba, ¿sí? Viene, me hace este quiebre de estructura, me hace este quiebre de estructura y comienza mi fractal desde aquí hasta aquí, ¿ok? Hasta ahí que me hace este nuevo quiebre por acá abajo. Allí el precio puede hacer lo que le dé la gana, ¿ok? Puede hacer por aquí adentro, puede venir, puede ir, pero mi fractal va desde aquí hasta el final de ese movimiento. ¿Cuándo me hace ese quiebre de estructura? Aquí.
Ahí es donde él me hace ese quiebre de estructura. No aquí, no aquí, no aquí abajo, porque es el mismo fractal. ¿Ok? Vamos a seguir chequeando el mercado por acá. Fíjense cómo el precio acá, desde el inicio de este impulso, ¿sí? Viene inicio del impulso, final del impulso y me hace este boss por acá abajo. Me hace ese boss por acá abajo. Entonces ya este sería el inicio de mi fractal y el final de mi fractal. ¿Ok? Cuando viene y me hace ese quiebre aquí, ya el precio me hace un choch, un cambio de estructura. ¿Ok? Me hace ese choch y allí puedo yo estar buscando mis entradas en compra. ¿Sí? Porque me hace ese cambio de estructura. Fíjense, coloco mi stop loss por acá abajo, coloco mi take profit, me voy 1.3, 1.4, ¿sí? 1.2 hasta allí. Vean cómo el precio va desde acá, que es el final de mi impulso, hasta el inicio de ese impulso. Acá arriba me hace un boss, ¿sí? Me hace un boss y ya yo puedo también buscar mi entrada por acá. Fíjense, coloco el stop loss, coloco el take profit y vean cómo el precio va desde aquí, desde el inicio de este fractal hasta aquí. Me vuelve a hacer otro boss, otro cambio de estructura, otro quiebre de estructura, perdón. Y fíjense cómo me va haciendo quiebres y quiebres de estructura. Acá podemos identificar también un quiebre de estructura. Fíjense cómo desde el inicio de ese impulso al final de ese impulso, ¿sí? Aquí sería, desde el inicio sería aquí, ¿sí? El inicio sería aquí, acá me hace aquí un choch, vemos cómo viene el retroceso desde el inicio hasta el final de ese movimiento y me hace un boss, ¿ok? Al momento que me hace un boss ya me está confirmando que probablemente la estructura esté cambiando. Entonces va el fractal desde el inicio del impulso, que sería aquí, ¿verdad? Hasta el final de ese impulso. ¿Cuándo me hace el quiebre de estructura? Acá, ¿sí? Me hace un nuevo boss, ¿ok? Y así sucesivamente hasta que me hace el quiebre de estructura en este momento. Si vamos y vamos y vamos para atrás, vamos a seguir encontrando cambios de estructura, choch y boss. Como siempre les digo, el mercado se compone de highs y lows, ¿sí? Un bajo, un alto, un bajo más alto, un alto más alto y así sucesivamente. Cuando me hace ese quiebre de mi última base del fractal es donde yo considero que hay un choch. Bien, esta es una clase que debemos entender muchísimo porque debemos entender en la estructura que estamos al momento de tomar nuestras entradas. Si yo estoy en una estructura alcista, hasta que no me haga por lo menos un cambio de estructura en temporalidades bajas, yo no puedo tomar una entrada en venta. ¿Por qué? Porque probablemente la esté fallando. Eso es las probabilidades en el mercado. Si me hace un cambio de estructura, yo tengo más probabilidades a favor. Antes de finalizar la clase, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales, ya que día a día vamos subiendo bastante contenido y tratamos de interactuar con ustedes lo más que se pueda para que ese proceso de trading sea lo mejor posible. Así que, sin nada más que decirles, llévatelo.